segmento El Platillo del Día. Y como cada semana, pues en este segmento procuramos invitar personas que estén actualmente beneficiándose del trabajo en red, desarrollando habilidades de trabajo en red para beneficio profesional y para el beneficio de sus negocios. Y hoy, como les platicábamos en la apertura del programa, pues invitamos a dos talentosos abogados, tomando como pretexto que la semana pasada se celebró el Día del Abogado. Así que, Lucía, ¿por qué no nos ayudas a presentar a nuestros invitados? Claro que sí, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a María Elena Cortés. Muchas gracias. Y a Edilberto López. Tanto gusto. Y la verdad es que ahorita, tras de cámaras, nos estaban contando una historia genial. Resulta que María Elena fue maestra de Edilberto en la universidad. Exactamente. Tantas veces hemos dicho que el mundo es tan se pequeño encontraron cuando se aquí. trabaja en red. Nos encontramos en BNI. ¿No? Y justo siendo miembros de BNI es que se volvieron a encontrar. Caray, dos talentosísimos abogados que además también han sido personas destacadas en el trabajo en red. María Elena, tú fuiste ya también presidenta de un capítulo de BNI. Sí, bueno, de hecho de dos. He sido presidenta de Cuicuilco, fui 1 año, y presidenta de Success 6 meses. Ok, Sí, mira. de 2 capítulos. O sea que además, abogada, talentosa, trabajadora en red, también talentosa. Y Edilberto, tú actualmente estás ocupando el cargo por segundo periodo consecutivo del capítulo BNI Centenario. Es correcto. ¿Sí? Estamos haciendo que este capítulo siga creciendo y, bueno, posicionándolo dentro de los mejores de la región. Excelente, entonces pues hoy tenemos a las personas indicadas para platicar de el networking y la práctica del derecho, ¿no? No del izquierdo, del derecho, como ciencia jurídica, pero particularmente yo me siento muy identificado con ustedes, evidentemente, probablemente muchos de nuestros compañeros que nos ven no lo saben. Yo también soy abogado de profesión, yo de una rama completamente diferente a las que ustedes practican, pero una de las cosas que a mí me hizo mucho sentido cuando llegué a BNI es precisamente la dificultad que tenemos los abogados, los practicantes del derecho, de generar estrategias para hacernos de más clientes. Ustedes no lo saben, amigos, pero somos una de las profesiones que tiene limitado absolutamente cualquier estrategia de publicidad, mercadotecnia o prospección en frío. Dependemos 100% de nuestros resultados, de nuestro desempeño, de que nuestros clientes queden satisfechos de nuestra asesoría o del éxito de los litigios en los que participamos, para que ellos se conviertan en nuestros recomendadores. Prácticamente los abogados, así como también los médicos, son profesiones que dependemos al 100%, no 80, no 50, no 20%, no un pedacito, al 100% de la mercadotecnia de boca en boca, ¿no? Entonces, si ustedes creen, amigos, que emprender un negocio de cualquier profesión es difícil, emprender un negocio jurídico es todavía más difícil, porque cuando eres nuevo o cuando te estás independizando, pues nadie confía en ti o muy pocas personas te dan crédito suficiente como para darte la confianza de un asunto legal, ¿no? Y aquí es en donde el trabajo en red resulta sumamente importante, ¿no? ¿No lo creen? Es totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, No, adelante, adelante. perdón, sobre todo empezar es difícil y mantenerte es más difícil. Y la única manera de mantener un negocio como el nuestro, pues es a través justamente de la captación de clientes. Y estos clientes llegan, como acertadamente lo comentas, Edgar, a través de la referencia de boca en boca, que sabemos que no solamente es la más efectiva, también es la más barata. ¿Y cómo fue que llegaron cada uno de ustedes a BNI y a este mundo del networking? Es toda una historia. Bueno, he escuchado miles de historias, ¿no? Todos traemos nuestra historia dentro de BNI. Yo llegué por necesidad, igual que yo creo que la mayoría, buscando clientes, pero lo más curioso es que yo llegué cuando me separé de dos personas importantes en mi vida, que era mi socio, que era el que hacía las relaciones públicas del despacho, y de mi marido. Me divorcié. En noviembre me separé de mi socio y en diciembre de mi esposo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para conseguir clientes? Porque mi socio era el que hacía las relaciones públicas, yo era abogada de 8 de la mañana llegaban los clientes 10 de y la tú noche, atendías. leía, estudiaba, llevaba juicios, pero yo no hacía relaciones públicas. Entonces ya cuando vienen estas separaciones es cuando digo, tengo que buscar cómo hacer relaciones públicas, porque yo no sé, yo solo hablo como abogada y tengo amigos abogados y de ahí no me salgo de mi círculo.
Y entonces empiezo a buscarle, siempre les comento y les da mucha risa que es mi época de grupera, porque andaba yo en muchos grupos, ¿no? Buscando. Les digo, es mi época de grupera porque desayuno que me invitaban, desayuno que yo iba. Desafortunadamente encuentras muchos lugares donde solo es importante que pagues el desayuno o para fines políticos, no traigo tantos empresarios, y fue hasta BNI donde encontré un verdadero networking. Y un networking, ahorita que hablo, que yo lo iba a comentar ahorita, donde te cambia la mentalidad hasta inclusive como abogado. Como abogado somos como muy competitivos, ¿no? ¿Quién es mejor? En el litigio, como bien comentaban hace rato, ¿quién va a ganar el proceso? Pero en BNI te cambia tanto la mentalidad que aprendes a compartir con tus compañeros abogados, a dividir el giro, a decir yo soy bueno para esto, no habemos todólogos, eso no es cierto, y empiezas a compartir con tus propios compañeros abogados que son especialistas en otras áreas, trabajo inclusive, ¿no? Yo trabajo con otro abogado en fiscal, con otro abogado en administrativo, con otro abogado especialista en litigio laboral, que son cuestiones que yo sí veo, pero yo no llevo en sí, yo me auxilio de otros abogados. Entonces, realmente para mí BNI no solo es conseguir referencias, sino cambiar tu mentalidad respecto de tu propia carrera, de tu propia profesión. Así fue lo que a mí me pasó. Oye, Marielena, Está le acabas de dar a un tema que para mí es bien importante, que se resalta entre abogados, pero pasa con todas las personas a la hora de trabajar en red, ¿no? Y particularmente con esta filosofía de BNI de compartir, ¿no? De enfocarnos solamente en un giro en específico. Yo me he encontrado como abogado, pero también como director de BNI, que son muy pocos los abogados, incongruentemente, siendo uno de los giros que depende 100% de la mercadotecnia de boca en boca, los abogados por educación, por formación, somos muy competitivos, pero además creemos que tenemos siempre la razón. Y entonces, estar abiertos a aprender nuevas cosas y quitarnos ese miedo de que alguien nos defraude, de que nos hagan fraude o que nos vean la cara, ¿no? Los abogados llegan a BNI siempre con un sobrejuicio, o con prejuicios, o con sobrejuicios, o con una, como una actitud defensiva. Sí, completamente defensiva. Y muchas veces nos damos la oportunidad de participar en esto, en un entorno como BNI o en entornos de networking, porque necesitamos algo nuevo, ¿no? Más por una sobrenecesidad que por una visión de oportunidad. Y vamos transformándonos, pero en mi experiencia, la mayoría de los abogados no logran cambiar esa mentalidad. Mi pregunta a ustedes sería, ¿cómo lograron ustedes hacer ese proceso? Porque a mí me pasó, a mí me costó 6 meses en abrir la mente y adoptar una mentalidad de compartir, ¿no? De compañerismo, de trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo lograron ustedes hacer esa transición para poder convertirse en trabajadores en red? Porque sin ese cambio, un abogado es muy difícil que participe en un grupo de networking. Mira, lo que yo advierto es que esto de la mentalidad del abogado creo que se puede también limitar mucho al abogado litigante, al abogado que siempre está en un tema contencioso. Y bueno, sabemos que hay otro tipo de actividades dentro de la profesión de los abogados, de los licenciados en Derecho, y por ejemplo, una de ellas, como el tema de abogacía preventiva o el tema de mediación, son pues áreas donde la propia formación del abogado, la propia experiencia y yo creo que la esencia de la persona hacen que se convierta en un ser humano colaborativo. Okay. Y ese es justo en el tema de mediación el punto medular a donde uno tiene que llevar a las personas en conflicto, a que colaboren para la solución y la gestión del conflicto. Y esta idea la veo y así la identifico dentro de BNI. A lo que venimos a BNI es justamente a colaborar con todas las personas que forman parte de nuestro capítulo y, bueno, pues con las personas con las que se comparten mercados en común. Entonces, la realidad es que para mí fue una incorporación muy, muy suave, una transición muy noble porque, bueno, pues es parte de lo que yo hago y de lo que yo vengo desarrollando ya desde hace algún tiempo, el tema de colaboración.
Ok. Que me resulta interesante porque quizá creo que tiene que ver más con que te dedicas a la mediación Exactamente. que al litigio, ¿no? Totalmente. Entonces, sin embargo, creo que esto que dice Edgar, yo también lo he visto, particularmente en los abogados. Sí, bueno, si me permiten, Ujú. yo sí soy litigante, bueno, tenemos un área Exacto, litigante. y además tú misma dijiste, te cambió la Me cambió la mentalidad. mentalidad, exactamente. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Mira, pues es que estás en un mundo competitivo. La realidad es que el área de litigio es un área hostil, esa es la realidad. Sí. Todo el tiempo llegas a un proceso y está midiéndose quién es mejor, inclusive las autoridades están a la defensiva y tú tienes que aprender a defenderte prácticamente. Entonces, cuando llegas, sí llega un momento que tú como abogado te sientes un poquito desilusionado de las personas, del ser humano, porque dices, bueno, ¿cómo el papá se pelea con el hijo y el hermano le está quitando su propiedad al tío? Pero Claro. llegas a BNI, te juro que cuando yo llegué a BNI dije, wow, la gente buena existe. Y está aquí. En serio, o sea, Sí, cierto. estás luego tan contaminado, tan fastidiado de Tan a la litigio, defensiva, tan ¿no? a la defensiva, que cuando llegas a un lugar donde encuentras gente que se apoya, que no solo piensa en sí mismo, sino en el negocio del otro, gente que quiere ayudar, que pone todo su mejor empeño, trabajo en equipo, dices, wow, de aquí soy. Y entonces, yo desde la primera vez que llegué, inclusive comentaba que hace 8 días estuvo Luis Ángel, porque él era vicepresidente de membresías cuando yo entré a Cuicuilco, y él me dice, María Elena, yo estoy muy apenado contigo porque yo ni siquiera te ofrecí la solicitud. Tú llegaste y dijiste, quiero llenar solicitud. Le digo, porque era un mundo distinto del que yo venía. Imagínate, me había separado de mi esposo, de mi socio. Buscaba a quien me ayudara y encuentro un grupo de personas que me dicen que me van a ayudar. ¡Wow! ¿No? Claro. ¡Wow! O sea, ¿qué más puedes hacer más que ser recíproco? ¿No? Entonces, número 1, dije, sí, voy a ayudar porque sé que ellos me van a ayudar. Ese es el principio de reciprocidad, que es un principio universal, ¿no? Y número 2, ya cuando empecé a especializarme, a ver que tenía yo que elegir una materia en la que yo fuera buena, como ahorita es Derecho Corporativo, y empecé a ver que eso era un servicio también para mis clientes, porque yo sé que si un cliente me pide un fiscalista, le recomiendo un buen fiscalista, que si me pide uno de Derecho Administrativo, le recomiendo un buen profesionista. Dije, no, aquí para crecer tienes que dividir el pastel. Entonces, no podemos ser todólogos, sé de todo por lo que he litigado, bueno, tengo 25 años trabajando, he llevado de todo, pero soy especialista en algo. Entonces, hacia ahí me voy a enfocar y voy a empezar a trabajar con otros abogados. Inclusive, si les comento, yo tengo un cliente que tiene sucursales en toda la República y cuando necesita un abogado de cualquier parte de la República me llama y me dice, un abogado en Monterrey, un abogado en León, un abogado, porque sabe que yo los conozco. Entonces, más bien ya me convertí en una referenciadora de abogados también, ¿no? A ese nivel he llegado. Claro, está buenísimo. ¿Por qué? Porque aprendí que, número 1, yo tengo que especializarme en lo que sé hacer, en lo que me gusta aparte, porque hacemos muchas cosas, pero que nos gusten siempre hay algo. Exacto. Y sobre todo, ayudas a los compañeros, al gremio, y vas conociendo qué abogados son confiables, cuáles son trabajadores, profesionales, y ya con toda tranquilidad lo recomiendas. Entonces, para mí sí fue, desde que llegué, un impacto, y después cambiar mi mentalidad y decirme, no, me voy a especializar, porque hasta para mi cliente es un beneficio saber recomendarle un buen profesionista, y él lo sabe, y ahora lo saben, ¿no? Cualquier situación, pues ya me dicen, abogada, un abogado que lleve, un abogado que lleve, y se los recomiendo, ¿no? Oigan, ¿y no creen que por lo mismo el abogado está construido, como tú dices, para colaborar? Sí. A mí algo que me pasa mucho, particularmente con los abogados corporativos, es que los abogados nos enseñan a unirnos para generar un negocio, ¿no? O sea, los despachos son prácticamente networks, son redes en donde hay una cabeza especializada en cada una de las ramas del derecho. Eso es lo que es un despacho. Al final de cuentas, los socios de un despacho pues son generalmente especialistas en alguna de las ramas. Y por eso, cuando alguien es miembro de un despacho, siente que tiene